Hola, hoy vamos a conversar acerca de la configuración del micromódulo de novedades. Para ello vamos a ir a la opción Inicio, Usuarios y Permisos, y lo primero que debemos verificar es que la persona que va a trabajar con el módulo de novedades o micromódulo previamente tiene un usuario creado y a su vez ese usuario tiene un empleado relacionado, ya que sin esto no podrán acceder al micromódulo. Una vez verificado esto, vamos a ir viendo entonces cómo es la configuración. Yo voy a hacer el primer ejemplo con el empleado, usuario Eduardo Méndez. Vamos a darle doble clic. Y en las opciones operador del sistema, en el nodo de actividades, nos vamos a dar cuenta que los primeros 4 permisos de este nodo de actividades son los que tienen que ver con novedades. Entonces vamos a ir de uno en uno. El primer permiso se refiere a la gestión de registros propios de novedades. ¿Qué quiere decir esto? Que toda aquella persona que vaya a hacer registro de novedades en el sistema debe tener activo este permiso. Todo aquel usuario que vaya a trabajar con el módulo de novedades debe tener siempre este permiso, si no, no va a poder trabajar. El segundo, selección de cualquier vehículo al registrar novedades. Esto es para que el usuario que ingrese a registrar una novedad también pueda hacer la selección del vehículo. Resolución de novedades. El usuario puede hacer resolución de las novedades. Asignación de novedades a otros empleados. El usuario puede asignar novedades que pueden ser resueltas por otros empleados. Ya vamos a ir viendo un ejemplo de cada uno. El primer ejemplo lo vamos a hacer con el señor Eduardo Méndez y los dos primeros permisos. Gestión de registros propios de novedades y selección de cualquier vehículo al registrar novedades. Vamos a ir entonces a buscar el usuario que ya yo previamente tengo aquí abierto, Eduardo Méndez. Digamos que yo soy el señor Eduardo Méndez, que en este caso Eduardo Méndez puede ser una persona que solo va a registrar novedades. En este caso, este ejemplo aplica sobre todo a los conductores que son los que registran estas novedades o estas fallas, ¿no? Entonces vamos a hacer clic en novedades. Una vez que hagamos clic en novedades, fíjense cómo me va a abrir la ventana. Solamente él me va a filtrar primero las novedades que han sido solicitadas por mí. Es lo primero que vamos a ver. ¿Y cómo registramos la novedad? Dándole al botón de nuevo, haciendo clic en el botón de nuevo y lo primero, seleccionar el vehículo. ¿Por qué me aparecen estos vehículos en negrilla? Fíjense que el AA7890, si yo busco el AA7890, este vehículo, su conductor es el señor Eduardo Méndez. ¿Y quién está registrando? Eduardo Méndez. Entonces, quiere decir que los primeros vehículos que van a aparecer acá en negrilla son los vehículos asignados al conductor. Entonces seleccionemos el AA7890 como vehículo del grupo. Tal vez podemos poner caja y transmisión y escribimos una descripción de la novedad. Algo importante, ¿de dónde vienen estos grupos? Estos grupos son los que nosotros previamente tenemos creados dentro de los grupos de actividades. Entonces, ¿qué descripción podemos colocar? Ruido al hacer los cambios de velocidad. Ok, ya tenemos creada la primera novedad. Entonces, ¿qué nos está diciendo el chofer o el conductor? Que al vehículo que él en este momento está conduciendo tiene un ruido al hacer los cambios de velocidad. Fíjense que aquí automáticamente él me pone quién lo está solicitando, la fecha de la solicitud y aquí hay un hipervínculo que dice archivos adjuntos. Esto no es más para que nosotros o en este caso el conductor cuando está registrando la novedad o la persona que está haciendo el registro de la novedad pueda adjuntar tal vez una imagen de lo que está ocurriendo en el momento o de la novedad que está reportando. Le damos a aceptar. Fíjense como ya la novedad ha sido creada. Si yo organizo, o primero vamos a darle acá F5 para que me aparezca, se me refresque la ventana y organizo por código, voy a buscar la última que está registrada. Fíjense acá que me dice que ya sé que se ha registrado una novedad por el señor Eduardo Méndez y el estado es nueva. ¿Y nueva por qué? Porque la acabo de registrar. Y fíjense que me aparece con una campanita de color amarillo. Es importante que vean estos estados cómo van a ir cambiando a medida que vamos haciendo los ejercicios. Entonces, acabo de registrar, se marca como nueva. Validemos los siguientes permisos. Vamos de nuevo al usuario
administrador, que es el que me permite seleccionar los permisos, y voy a ver el usuario, en este caso, Cuauhtémoc Zapata. Fíjense que cuando yo voy a Cuauhtémoc Zapata y voy al nodo de actividades, Cuauhtémoc tiene los tres primeros permisos marcados: el gestión de registro de los propios de novedades, selección de cualquier vehículo al registrar novedades y resolución de novedades. Quiere decir que él puede resolver novedades, puede hacer resolución de novedades. Vamos a ver cómo trabaja esto. Cerrar, voy a buscar al señor Cuauhtémoc Zapata y voy a ir a actividades, novedades. Lo primero que se van a percatar es que el señor Cuauhtémoc en la ventana de novedades puede ver todas las novedades. Eso es lo primero que podemos ver ya diferente con el señor Eduardo Méndez. Y cuando vamos a hacer la creación de la novedad, fíjense cómo él tiene mayor cantidad de opciones que las que tiene el señor Eduardo Méndez, que en este caso estamos hablando de que él es el conductor, tenemos como ejemplo. Entonces, veamos cómo funciona el trabajo con el señor Cuauhtémoc Zapata. Seleccionamos igual el vehículo. En este caso yo voy a seleccionar el con 567 del grupo frenos o del grupo, sí, del grupo motor, no, del grupo frenos. Y vamos a decir que el vehículo presenta un ruido al frenar. Esa es la novedad. ¿Quién lo está solicitando? En este caso nosotros podemos decir que el conductor puede estar llamando al señor Cuauhtémoc y le dice: mira, tú me puedes registrar esta novedad, está ocurriendo, me está sonando los frenos al frenar. Tal vez el conductor, en este caso puede ser otro, puede ser el mismo señor Eduardo Méndez, pero se está dirigiendo al señor Cuauhtémoc, que en este caso es el encargado de taller, y le está conversando la novedad, tal vez vía telefónica, tal vez vía WhatsApp. El señor, en este caso, Cuauhtémoc, está tomando la novedad que tal vez se le está diciendo el señor Eduardo Méndez, la está creando. Él puede seleccionar al señor Eduardo Méndez, en este caso, diciéndole que él es el que está llamando por el problema que tiene con el vehículo y quién va a hacer la asignación de la resolución. ¿A quién le vamos a asignar esta resolución? Al mismo señor Cuauhtémoc Zapata. Fíjense acá, el señor Cuauhtémoc Zapata puede resolver novedades. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que él puede dar atención a las novedades, pero a las novedades que él mismo está creando o que le han sido asignadas a él. Él no puede asignarle novedades a otra persona, solamente puede asignarse novedades él mismo. Entonces, para resolverlo, le estamos asignando entonces al señor Cuauhtémoc Zapata, el mismo que es el encargado del taller, se está asignando la novedad que le está haciendo la solicitud el señor Eduardo Méndez. Por ahora vamos a dejar el ejemplo hasta acá. Le voy a dar a aceptar y fíjense lo que va a ocurrir. Una vez que está creada, vamos a hacer lo mismo acá, vamos a darle al botón F5 para que actualice o refresque. Voy a organizar por código para que se me haga mucho más fácil la búsqueda. Y fíjense cómo aquí está creada la novedad, la última novedad, que dice que el señor Eduardo Méndez le hizo la solicitud al señor Cuauhtémoc porque le está presentando, el vehículo presenta un ruido al frenar. Fíjense cómo, a diferencia de cuando registró Eduardo, el señor Cuauhtémoc ya puede colocarla en atención la novedad y entonces me aparece que ya la novedad está en cola. ¿Por qué? Porque ya ha sido asignada. Acá la novedad no ha sido asignada, simplemente el señor Eduardo la creó y aparece allí para que una persona pueda tomarla y asignarla. En el segundo ejemplo, ya el señor Cuauhtémoc asignó la novedad, en este caso está asignada a él mismo porque él puede asignarse novedades al mismo. Entonces, ven cómo es la diferencia de un permiso y otro. Ahora, vamos entonces con el tercer ejemplo. Y importante, ven cómo cambia los estados cuando está nueva o cuando ya está asignada, que ya está en cola. Entonces, vamos al cuarto permiso. El cuarto permiso, voy de nuevo con el usuario administrador. Y el cuarto
permiso lo vamos a trabajar con el señor Camilo Restrepo, con este usuario. Vamos a operador de sistema, igual nodo de actividades, y vemos que 1, 2, 3, 4, el último permiso se refiere a la asignación de novedades a otros empleados. ¿Qué quiere decir esto? Que el señor Camilo puede asignar novedades a otros empleados para que estos las resuelvan. Entonces, veamos cómo funciona. Busquemos al señor Camilo Restrepo, actividades, novedades, y de antemano, fíjense cómo al igual puede ver todas las novedades. Es importante acá decir que no lo he dicho, que ustedes pueden filtrar por solo las novedades que son nuevas, solo las novedades que han sido solicitadas por mí, solo las novedades asignadas a mí, solo novedades modificadas por mí. Pueden utilizar cualquiera de estos filtros. Ahora, ok, creemos entonces una novedad. Al vehículo voy a seleccionar en el CHU 0205, puede ser, del grupo. Mantengámonos dentro del grupo neumáticos y vamos a decir que se dañó una llanta en la vía. Entonces aquí estoy afirmando que tengo un problema en la llanta. Digamos que está un poco vacía. Se debe alinear, podemos hacer allí. Solicitado por, ya saben que el solicitado por en este caso, ¿quién lo está solicitando? Vamos a colocar lo que lo está solicitando el señor Camilo Restrepo, o podemos mantenernos con el mismo señor Eduardo Méndez, que ha sido el conductor con el que hemos venido trabajando. En este caso, a quién le va a hacer la asignación de la resolución? Fíjense que a diferencia de el señor Cuauhtémoc, yo, como el señor Camilo, puedo asignármelo a mí mismo la resolución o puedo asignársela a otro. ¿Ven? Esta es la diferencia de la persona que tiene el cuarto permiso. Puede asignar novedades para resolver, es decir, puede asignar novedades que pueden ser resueltas por otros empleados registrados en el sistema. En este caso, yo se lo puedo asignar al mismo señor Camilo Restrepo, vamos a decirlo. Y como el mismo señor Camilo Restrepo tiene asignada la resolución de la solución, fíjense que yo le puedo decir acá, marcar como en atención, y el señor ya, en este caso el señor Camilo, puede darle una prioridad a la atención, puede decirle de qué tipo es, puede decir que la novedad si viene de alguna hoja de revisión y puede adjuntar una referencia. Puedo buscar una hoja de revisión con la lupa y veamos qué pasa cuando yo le doy a aceptar. Vamos a organizar primero F5, organizamos por código y busquemos la última que aparece. Y aquí vemos que la novedad ya no me aparece. Fíjense que ya la primera fue nueva, la segunda fue en cola, es decir, que está pendiente porque alguien la resuelva. Y la última ya me dice que está en atención, es decir, que ya en la última ya hay una persona que la está atendiendo, que en este caso es el señor, fíjense que aquí me dice, el señor Camilo Restrepo ya la tiene asignada y a su vez de la que la tiene asignada ya la está atendiendo, ya él vio, ya él ingresó al sistema y dijo, ok, ya yo la marco como en atención. Estos son los tres diferentes estados por los que puede pasar una novedad: cuando está nueva, cuando es asignada y cuando ya está siendo atendida. Entonces, una vez que ya vimos los tres ejemplos de las tres diferentes novedades, veamos cómo hacer un cierre de una novedad. Vamos a hacerla con esta que ya está en atención. Fíjense que yo les indiqué que ya esta está en atención, yo le podría poner una prioridad para ser atendida, si puede, del tipo preventivo correctiva, ya esto lo vimos, una revisión. Y desde acá mismo puedo decir, se dañó, está un poco vacía, entonces simplemente el señor, en este caso Camilo, que es la persona que está atendiendo la novedad, le dice, bueno, llega, solamente tómale una fotografía, envíamela y veamos, ¿no? Entonces,
yo puedo indicarle, marcar como cerrada. ¿Por qué? Porque ya fue rendida. Entonces le puedo decir acá, novedad atendida. Se le indicó al conductor cómo debe revisar la llanta o el neumático. La llanta o el neumático. Si no era nada que ameritaba ida al taller o reparación. Entonces, ya aquí, simplemente el señor Camilo atendió la novedad, conversó con el chofer, en el conductor, le dijo que tenía que hacer, cerrar la novedad, le damos a aceptar y ya fíjense cómo, si yo le doy F5, ya me aparece como cerrada la novedad. Ahora, puede ocurrir otro caso, que esta novedad, vamos a trabajarla con esta que está en cola, que ya está asignada al señor Cuauhtémoc Zapata. El señor Cuauhtémoc Zapata ingresó al sistema, dice, ok, presenta un ruido al frenar. Él dice, bueno, yo la voy a marcar como en atención porque ya está validando. Y dice, ok, esto va a requerir hacerle un cambio de aceite a los frenos. Entonces eso va a requerir una actividad. ¿Por qué? Porque va a generar un costo. Entonces el señor Cuauhtémoc dice, ok, ya, vamos a darle prioridad a la atención, ya la estoy atendiendo, le puede dar como aceptar y a partir de acá, fíjense, ya yo la guardé, voy a darle F5, que ya la tengo en cola, ya la tengo en cola, ya la tengo en atención, ya la estoy atendiendo. Y ok, el vehículo llegó a la empresa, se le está haciendo el cambio de aceite y ahora entonces para hacer un cambio de aceite yo requiero crear una actividad. ¿Para qué? Para yo poder registrar costos. Entonces creo mi actividad, le digo del grupo frenos, le digo actividad, revisión, ajuste de freno, en este caso es la que tengo creada, el vehículo presenta un ruido al freno, ok, vamos a ajustar los frenos, entonces ya ustedes saben aquí cómo se cierra una actividad, yo simplemente le voy a colocar completada, vamos a decir que fue una actividad correctiva, y ya todos los pasos que ustedes conocen. Acá les voy a cambiar el inicio real, vamos a ponerle unos minutos antes para que me permita cerrarla. Vamos a decir que la cerré al mismo día a las 10:52 y bueno, ya ustedes conocen cómo se trabaja con el cierre de una actividad, finalización de la actividad y ya puedo colocar los valores. Puedo colocar aquí un valor de mano de obra y le damos entonces, simplemente yo estoy cerrando la actividad para que vean qué va a ocurrir. Le voy a dar a aceptar. Una vez que yo le dé a aceptar, fíjense cómo en la actividad 153 puedo irme a donde dice novedades y fíjense que ya aquí me dice que esta actividad está relacionada con la novedad 53. Además, yo puedo a esta misma actividad tal vez adicionarles más novedades que tengan que ver. Tal vez yo registré 5 novedades y las 5 novedades fueron atendidas en esta misma actividad 143. Puedo ir asignando tantas novedades yo necesite asignar a cada actividad. Entonces ya yo asigné, le voy a dar a aceptar, ya la cerré, fíjense que la actividad fue la 153, voy a cerrar acá y simplemente vamos a ver qué va a pasar con esta novedad 53. Fíjense cómo automáticamente, obviamente le di F5, ya el sistema me la coloca como cerrada. ¿Por qué? Porque la cerré a través de la actividad. Y el sistema entiende que si hay una novedad que está relacionada con una actividad y esta actividad está cerrada, automáticamente la novedad la debe cerrar. Aquí ya presentamos. Fíjense cómo me aparece que ya todo está cerrado y fíjense acá, novedad cerrada automáticamente por la completación de la actividad asociada a 153. Entonces, aquí en la observación, fíjense que me aparece ya que
esta novedad fue automáticamente cerrada desde la actividad 153, como yo les mostré. Fíjense la diferencia entre cuando una novedad pasa por una actividad y cuando una novedad yo la cierro desde el mismo módulo de novedades. Es decir, desde el mismo módulo de novedades, yo simplemente coloco la observación del por qué la cerré desde acá, y si amerita una actividad y esa actividad se cierra a su vez la novedad y el sistema automáticamente me coloca la actividad con la que está relacionada. Ok, ahora tenemos un cuarto o tal vez quinto permiso que indicar, una cuarta o quinta configuración. Y esta tiene que ver con la asignación también de novedades automáticas. Fíjense. El sistema, yo puedo ir a inicio, configuración, en actividades, vamos a buscar un check que dice asignar automáticamente el empleado de atención de las novedades por el sistema. Yo le doy marcar, aceptar. Esperemos que guarde. Ok, ya guardó. Entonces voy a ir a hacer el ejemplo. Fíjense cómo está actualizando. Yo tengo muchas ventanas abiertas y varios sistemas abiertos. Por eso puede ser que tardó un poco en guardar. Voy a hacer el ejemplo con el señor Camilo. ¿Por qué? Porque el señor Camilo es el que tiene permisos para hacer todo. Entonces voy a crear la novedad. Y fíjense lo que va a ocurrir. O bueno, no, voy a hacer mejor con el señor Eduardo Méndez, que es que no puedo hacer nada. Vamos a ir al señor Eduardo Méndez y con el señor Eduardo Méndez yo voy a crear una novedad. Y se la puedo crear al 0205 del grupo motor, y vamos a decir que mm, cambio de aceite de motor. ¿Por qué lo registro como una novedad? Porque el vehículo botó el aceite. El vehículo presenta un bote de aceite. Presenta un bote de aceite. Entonces, por esa razón, él está solicitando un cambio de aceite de motor. Le vamos a dar a aceptar. Le vamos a dar F5. Y fíjense cómo ya él automáticamente me coloca la actividad en atención. Porque si yo no le dije, yo no le asigné a nadie ni nada. Porque cuando yo le coloco ese check de asignación automática, el sistema automáticamente va a asignarle a alguien la resolución de la novedad. En este caso se lo asigna al señor Camilo Restrepo. ¿Por qué? Porque Camilo Restrepo se encuentra dentro, uno, en la misma sede donde se encuentra el vehículo, y entonces el sistema automáticamente dice, ok, el señor, ¿quién se encuentra? El vehículo se encuentra CHU 0205, ¿dónde se encuentra? Ok, se encuentra, podemos validar la información de dónde se encuentra, CHU 0205. ¿Dónde se encuentra este vehículo? Y él te dice, ok, este vehículo se encuentra, bueno, casualmente el vehículo no está asignado, pero ¿por qué entonces se lo asigna al señor Camilo? Porque el señor Camilo fue la última persona que atendió un vehículo que de una novedad que le había asignado el señor Eduardo Méndez. Entonces, el sistema puede hacer la asignación por empleado que se encuentre dentro de la misma sede o empleados que hayan hecho la atención anterior a una novedad de ese vehículo. ¿Y cómo lo hace? Él dice, bueno, ¿quién está disponible? ¿El señor Eduardo?
y el señor Cuauhtémoc, que son las dos personas que yo tengo asignadas para resolver novedades. Entonces, el primero le asigna, busca quién está disponible. Si es el señor Camilo, se le asigna al señor Camilo. Si es el señor Cuauhtémoc, se le asigna al señor Cuauhtémoc y va así, 1, 1, 1, 1, 1, 1. ¿Qué otra regla toma en cuenta? Aparte de la sede, puede tomar en cuenta lo que yo les estoy diciendo, que el vehículo, la última novedad de ese vehículo fue asignada al señor Camilo. Entonces él busca, el señor Camilo está disponible y él atendió la última vez la novedad de ese vehículo. También se le asigna entonces en ese caso al señor Camilo. Algo adicional que les debo indicar, sí, y es que para entonces, vamos a hacer un resumen, para trabajar con el módulo de novedades, debemos validar primero es la configuración de esos 4 permisos. Y adicional, si queremos que la asignación sea de forma automática, debemos hacerlo por la configuración, asignación automática de novedades. Y ya bueno, con esto sería todo. Muchas gracias por toda su atención y nos vemos entonces en una próxima ocasión.